Un barril de petróleo no puede costar menos que una Coca-Cola, hermano. Porque yo le tengo que recordar a usted que me está viendo en este momento, que fue Hugo Chávez el que sentó al mundo árabe, al mundo al mundo petrolero y le dijo, miren, un barril de petróleo no puede costar menos que una Coca-Cola, hermano. Porque eso era lo que existía en el mercado petrolero antes de que Chávez llegara. Un barril de Coca-Cola era más caro que un barril de petróleo. Miren. ¿Y tú? ¿Te creíste este cuento? ¿Te creíste esa historia? Rompamos el mito de que Chávez es responsable del incremento del barril de crudo venezolano o de que sus visitas a la OPEP tuvieron un impacto real en el mercado petrolero. En realidad, el periodo alcista de los precios del crudo entre 1998 y 2008 se debe a cuatro factores principales. El primer factor es el factor geopolítico. El segundo factor es el incremento de la demanda exponencial asiática. El tercer factor es el estancamiento de la oferta y la capacidad de reservas. Y el cuarto factor es debido a temas financieros y de especulación. A continuación, le hablaremos de los dos factores más importantes o los factores que en realidad generaron el mayor impacto en el incremento del precio del barril de crudo. El primer factor, como lo mencionamos antes, es el factor geopolítico. En este caso estaríamos hablando de la invasión que ocurrió a Irak en el 2003. Hubieron otro tipo de conflictos que afectaron, pero el impacto de Irak fue el que ocasionó una mayor influencia en los precios. Para marzo del 2003, una coalición de países lideradas por Estados Unidos invadieron Irak, y entre estos países también estaban acompañándolo Reino Unido, Australia y Polonia. Para cuando inicia la invasión, entre marzo y mayo, el barril de petróleo se encontraba en 25.50. Ya para finales o 12 meses posteriores a la invasión, ya había un incremento del 10%. 3 años posterior a esto, el incremento alcanzaba un porcentaje de 140 en comparación al año de la invasión, lo que se traduce en $64.34 por barril. Cabe destacar que hay que hacer una aclaración con respecto a la referencia de mercado de los barriles de crudo. Para el caso de Irak, su barril de crudo está identificado o tiene la referencia de crudo Brent. Y aquí tendríamos que explicar qué es el crudo Brent o cuáles son las referencias del mercado más importantes a nivel del crudo de petróleo. ¿Qué es el crudo Brent? O la referencia Brent en el mercado internacional de crudo. El crudo Brent es un crudo liviano donde su grado o gravedad API está en un valor promedio de 38. Entonces acá surge la siguiente pregunta: ¿qué es un grado API o gravedad? El grado API es un índice de densidad donde valores superiores a 10 significa que son crudos más livianos que el agua, es decir, flotarían en él. Dicho esto, los grados API ayudan a clasificar el crudo en las siguientes categorías: crudo liviano, crudo mediano, crudo pesado y crudo extrapesado. Los crudos livianos son aquellos donde el valor API o el grado API es mayor a 31. El crudo mediano, su valor API va entre 22 y 31 grados. El pesado entre 10 y 22. Y el extrapesado, los grados API son aquellos que van por debajo del valor de 10. Ya entendiendo la clasificación y categorías del crudo, podemos decir que las referencias más importantes en el mercado mundial de crudo son crudo Brent y crudo West Texas. El crudo venezolano entra en una categoría diferente en el mercado internacional, y la referencia para el mismo es Merey 16. El Merey 16 es un crudo pesado que tiene un grado API en promedio de un valor de 15. Y usted se preguntará, ¿entonces el crudo venezolano es un crudo de mala calidad? Y la respuesta es no. De hecho, hay mercados que codician el petróleo venezolano, como lo es el mercado chino,
porque es un petróleo bueno para lo que son las refinerías de asfalto y para el sector petroquímico, donde se obtienen derivados del petróleo, como por ejemplo las resinas plásticas. El segundo punto que tocaremos hoy, y uno de los factores principales del incremento del precio del barril de crudo, es el crecimiento exponencial de la demanda o del consumo asiático. Para 1998, China tenía un consumo de barril diario de aproximadamente 4 millones de barriles por día. Para la actualidad, China consume un total de 16.5 millones de barriles por día. Si nos vamos a la fecha de 1998 hasta 2008, en este periodo donde Chávez se atribuye el éxito o el incremento de los precios del barril de crudo, en realidad China parte de un consumo diario de 4 millones de barriles por día a un incremento para el 2008 de 9 millones de barriles diarios. Esto significa un 125% desde tomando en cuenta el año de partida, lo que se traduce en un crecimiento y una tasa de crecimiento anual de en promedio 10 a 12%, convirtiéndose así en el país con mayor consumo de barril de crudo del continente asiático, en una demanda no prevista o un poco inesperada a nivel del producto petrolero, lo que conllevó a varios problemas en lo que son la producción y el abastecimiento de reservas de petróleo. Para la época, los países exportadores de petróleo, productores, e incluso los grupos que formaban parte de uniones o asociaciones petroleras, trataban de mantener la producción de petróleo alineada a la oferta y la demanda. Evitaban producir en exceso para no generar caídas del precio que impactaran negativamente el precio del barril. China, generando este crecimiento inesperado o muy exponencial a los cálculos de la época, generó que no tuvieran las reservas necesarias para abastecer la cantidad demandada, ni la capacidad productiva para satisfacer completamente este nuevo consumo de países emergentes. No solo estaba China acá como un país en crecimiento exponencial, también la India. La India también a partir de 1998 presentó un crecimiento exponencial, con tasas más bajas de crecimiento, sí, pero igual con tasas altas si comparamos con históricos de otros países emergentes. La tasa de crecimiento anual de la India desde 1998 hasta el 2008 tuvo un crecimiento sostenido de más o menos un 5% anual, que es una tasa bastante alta para el sector, lo que impactó evidentemente no a la tasa de China, pero sí a nivel del mercado internacional, también el consumo. Estas dos países asiáticos básicamente modificaron el sector, el mercado petrolero, y son las que en las últimas décadas obligaron al sector incrementar tanto la producción de barriles diarios a nivel mundial como la capacidad de reservas de las mismas. Después de escuchar esto, ¿sigue creyendo usted que Chávez tuvo un impacto real en el incremento de los precios del barril de petróleo? ¿Cree que en realidad Chávez tenía las experticias técnicas, conocimientos en economía, conocimientos en mercados petroleros que fueran suficientes como para afectar de alguna manera la tendencia de los precios del barril? La respuesta es sencilla, la respuesta es no. Solamente es un discurso populista para atribuirse poderes que no tiene y que
carecen de toda su capacidad intelectual y del conocimiento que en realidad poseía sobre la materia. En realidad se debió todo a circunstancias y factores del mercado internacional, diferentes variables que confluyeron en una de las épocas y periodos de mayor alza de los precios de barril de crudo. Incluso algunos expertos que calculan cuál sería el impacto real de la organización OPEC si se reuniera y decidiera hacer políticas duras para impactar el valor y los precios del barril, solo estiman que entre un 5 y 10% máximo sería la variación de estos precios. Sin embargo, llegar a valores y afectar el mercado de tal manera también sería un impacto perjudicial para la misma organización, ya que países que forman parte de este bloque tienen como principal recurso para todos sus gastos el ingreso petrolero. Entonces, acabamos de romper el mito de que Chávez incrementó el precio del barril de petróleo y que ese fue uno de sus logros, lo que lo hace o lo que lo convirtió en una ficha importante a nivel internacional. No, pues no es así. Se atribuyó un hecho histórico que no le pertenece y del cual no tenía la mayor experticia para poder ejecutar en todo caso. Chávez sí estuvo en el periodo de mayor ingreso de capital por renta petrolera, donde tuvimos las mayores reservas de dólares por concepto del mismo, y aún así ha sido el periodo donde mayor debacle y deterioro a todo nivel, desde infraestructura hasta nivel de mercados paralelos al petrolero, se vieron afectados negativamente. Si algo se le puede atribuir a Chávez, no es el incremento del precio petrolero, sino la destrucción de nuestro país. Hasta una próxima charla.